hombre dado al Señor, un pastor de muchos años de experiencia, igual que nuestro pastor Enrique Vázquez. Dios los bendiga mucho. Son gente de muchos años de experiencia. Amén, qué bueno. Hoy vamos a estar hablando de ese versículo del capítulo 23. Un salmo muy conocido por muchos. Si me permite, porque esto es un poquito incómodo, me voy a bajar aquí, ¿está bien? Gracias. Gloria a Dios. Aparte de los pastores que están aquí, también si el pastor, nuestro hermano Enrique y Daniel, ellos van a tener una partecita muy especial luego, y yo me alegro mucho porque han ido trabajando con esta pareja. Dios es bueno y sabe en manos de quién pone a aquellos que Él quiere elevar a una posición. Les felicito, mi hermano. Les felicito por esa labor tan linda y hermosa. El Salmo 23. Creo que todos los que estamos aquí, si no casi todos, lo sabemos de memoria. El gran Salmo 23, que muchos lo usamos. ¿Sabe dónde se usa mucho? En los velorios. Se usa el Salmo 23. Pero cuando queremos buscar algo rapidito, o porque hay una situación, usamos inmediatamente el Salmo 23. Un salmo muy especial. Pero el Salmo 23 es más profundo de lo que muchas veces lo usamos. Lo llevamos en nuestra memoria, lo recitamos, pero cuando nos profundizamos en ese salmo, es tan hermoso y nos habla en una forma que nos llega al corazón. El salmista comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No habría que añadir nada más de ese salmo, ¿verdad que no? Porque cuando uno dice, bueno, yo estoy ya abastecido, yo estoy ya saciado, no necesito nada más, no necesito que me ofrezcan ningún otro alimento, porque ya estoy saciado. El salmista comienza ese salmo diciendo que Jehová no le va a faltar en nada a él, que está suplido de parte de Jehová totalmente. Oiga, qué hermoso de poder decir nosotros también esa expresión. Yo creo que ese salmo está dedicado al pastor, al gran pastor de los pastores, Jesucristo. Porque cuando comenzamos entonces y el salmista comienza a expresar el por qué él dice que Jehová no le iba a faltar en nada, nada me iba a faltar, entonces comenzamos a ver por qué él decía esas palabras. El gran salmista David, ¿dónde lo escribió? Yo no me puedo imaginar, pero posible sea cuando estaba pastoreando las ovejas. Posible allí mientras miraba las estrellas, porque David era un gran soñador, como muchos de nosotros. Somos grandes soñadores, como los pastores, como María. María es una gran soñadora. A Dios le gusta trabajar con los hombres y mujeres que son soñadores, que soñamos en algo diferente, algo nuevo en nuestra vida, en la búsqueda de algo que nos llene y que podamos llenar también a otros. David
mirando las estrellas y mirando las ovejas, se expresaría: Jehová es mi pastor. Aunque yo soy pastor de ese rebaño de ovejas, pero Jehová me pastorea a mí. Y ahí la inspiración hacia el gran pastor de las ovejas comenzó a expresarse en una forma maravillosa. ¿Sabe? Cuando en Hebreos encontramos en el versículo 13 o capítulo 13, versículo 20, dice: al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Tremenda expresión del apóstol: por la sangre del testamento, del pacto eterno. Qué bueno cuando nosotros reconocemos a ese gran pastor de las ovejas. Cuando nosotros entendemos que nuestro pastor por excelencia se llama Jesucristo. Ese es el verdadero pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando aprendemos a repetir, y lo repetimos siempre, en medio de cualquier situación que podamos tener: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe que los hermanos cristianos que están en crisis, que están padeciendo en nuestros países, están repitiendo esta expresión? Porque el cristiano confía en Dios. En medio de la tempestad, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, no importa la situación que pueda venir, nosotros podemos repetir con fuerza: pero en medio de mi situación, Jehová seguirá siendo mi pastor. No debemos de olvidar esto. Hay algo, la palabra pastor, desde el Antiguo Testamento se oye esa expresión. Sabemos que Abraham tenía sus pastores. ¿Sabe? Alguien que era bien polémico como Jacob era pastor de ovejas también. Aprendió a pastorear ovejas. Pero uno de los grandes hombres de la Biblia, como Moisés, del palacio salió también a pastorear ovejas. Allí aprendió lo que era pastorear ovejas de 4 patas. Lo que él no sabía, que Dios lo estaba preparando para que pastoreara otro tipo de oveja. Una oveja especial, una oveja que necesitaba a un líder que primero representara a Dios y luego también supiese guiar a otros que como él podían tener dificultad, tenían problemas, tenían situaciones. En aquel tiempo difícil, Dios levantó a hombres y a mujeres. Lo encontramos en la palabra, encontramos en Jeremías, en Ezequiel, aún en los Salmos, encontramos la expresión pastor. Pero sabe, el trabajo de un pastor de ovejas, me estoy refiriendo a la oveja de 4 patas, como decimos, animal. El pastor de ovejas no era pues una profesión muy respetada, como decimos: ese es un pastor. Eso es una persona que está por allá siempre. Le tocaba a los hijos ser los pastores. Muchas veces cuando no habían hijos, pues les tocaba a las muchachas irse a pastorear las ovejas, a las jóvenes, a las hijas. Ese oficio tenía que hacerlo uno de ellos, o si no, lo hacía un asalariado. Se le pagaba sencillamente para que pastoreara a ese rebaño, que él no era dueño, pero recibía un salario. La diferencia es que como las ovejas no eran de él no se preocupaba mucho. Cuando llegaba un león, o llegaba un oso, o llegaba, ¿verdad?, alguien a robarse las ovejas, él observaba si le convenía luchar o no, y si no,
se iba a huir y dejaba las ovejas, porque no eran de él. Pero no así el autor del Salmo 23. La palabra nos dice en su expresión que David defendía las ovejas con su propia vida. Se enfrentaba a un oso o un león. ¿Quién de nosotros se atreve a enfrentarse a un león? Yo no. Yo creo que correría bastante, ¿sabes? O a un oso o a un ladrón. Oiga, pero este joven era valiente y podía expresar bien la palabra pastor. Ahora, en este tiempo, utilizamos la palabra pastor para nosotros, para la oveja del Señor. La usó nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y bien usada que la usó. Ahora encontramos lo que es el pastor de almas. Oiga, los profetas hablaron mucho de pastores buenos y malos. Hay pastores buenos, muy buenos, pero hay pastores que uno los tiene que analizar. No todos los pastores son, ¿verdad?, están dispuestos a pagar un precio. Hay pastores que vienen con un propósito y no el de buscar las almas. Hay pastores que vienen a servirse de rebaño. Y eso lo dice la Biblia, no estoy hablando de una cosa que no lo diga la Biblia. Hay pastores que se llaman ellos mismos. Aquí estoy yo voy a levantar una iglesia. Mire, yo he conocido personas que me han dicho, yo me voy a meter a pastor. Porque ¿sabes qué? Los pastores tienen chavos. Los pastores hacen un grupito y viven de ese grupito. Yo no sé, yo sé que ustedes no. Tenemos un pastor que trabaja, ¿sabe? Y María, pues, trabajó mucho tiempo y está retirada. Es una bendición. No quiere decir, hermano, que el pastor no también nos reciba ayuda de la iglesia. Pero sabe, hermano, que el pastor que es asalariado realmente no vela por el rebaño como debe velar un pastor que Dios lo llamó, que sirve directamente a las instrucciones de Dios, que sigue fielmente al mandato de la palabra del Señor. Tenemos que entender que hay muchas clases de pastores. Hay muchas clases de pastores. Pastores realmente que dedican mucho tiempo al pastorado. Que están, como decimos en inglés, full time, trabajando en el pastorado. Porque, ¿sabe una cosa? Llevamos muchos años trabajando en eso, en lo que es el trabajo pastoral. Y las noticias más terribles, lo sabe mi esposa, fue... Perdón, hermano, es que cuando la jefa habla hay que... La costilla. Oye, hermano, ¿sabe una cosa? Que cuando estamos, ¿verdad?, en ese ambiente pastoral, y cuando Dios llama al pastor a hacer un trabajo especial, un trabajo único. El trabajo de pastor no lo puede hacer todo el mundo en la iglesia. No lo puede hacer todo el mundo. Esto es un llamado más que especial. Cuando conocí a estos pastores, he conocido pastores de todo tipo, los que vienen llamados del Señor, pero también los que vienen por sus propios llamados. Hemos estado compartiendo muchas veces con pastores que, hermanos, dan su vida por las ovejas. Pero también conozco pastores que cuando recibimos las llamadas a las 2 o las 3 de la mañana, yo no sé los pastores que hay aquí, pero a esa hora a veces uno recibe una llamada
que son terribles, hermano. Se me murió mi mamá, mi papá, un accidente de alguien. Mire, se nos va el sueño y no lo podemos reconciliar. A veces hay que dejar y prepararnos para irnos a atender una emergencia en un hospital. Eso no es fácil, eso no es fácil. Tenemos que olvidarnos muchas veces si trabajamos secularmente para atender los asuntos del reino de los cielos, que tienen prioridad sobre cualquier situación. Qué bueno cuando tenemos ovejas fieles a los pastores. Pero qué bueno cuando tenemos ovejas, pastores, que no espantan a la oveja. Yo he estado en lugares, pastores, los que estamos aquí, tenemos que aprender a sonreír siempre. Mirarla. Aunque estemos pasando por algún momento difícil, tenemos que aprender nosotros a sonreír siempre. Porque hay gente que se sientan allá. ¿Saben que a los pastores nos evalúan? Oh, seguro que sí. Los hermanitos se sientan allá y observan. Ese pastor tiene una cara. Parece que ese pastor es difícil. Oiga, y la oveja se asusta. No, ahí en esa iglesia. No, yo no me atrevo a estar ahí. Mira, ese pastor es un peligro. Mira para allá la cara que tiene tan seria. No, hermano, a veces que somos así. ¿Sabe que mi esposa a veces me dice, no ponga esa cara cuando estés predicando, ponla, mira, sonríete siempre, porque es que cuando uno llega a cierta edad, las arruguitas le salen a uno. Y aunque uno no quiera sonreír siempre, pues se le sale, ¿verdad? Pero es parte, hermano, recuerde que somos humanos también, porque a veces las ovejas piensan que el pastor es un super pastor, que está bien todo el tiempo, que no le duele nada, que no tiene problemas de ningún tipo. ¿Qué va, hermano? Dios llamó a un pastor que siente y padece y es tan humano como cada uno de nosotros. ¿Sabe que el Señor llamó a David de detrás de las ovejas, dice él? Y los pastores que Dios llama, los llama de redímimo. De ahí los va capacitando. Y los líderes que estamos acá, vamos observando a quién Dios está tocando, bendiciendo, quién puede ocupar unas posiciones, quién puede estar frente a una obra. Y es del rebaño que Dios saca a los pastores. Recuerde que el llamado del Señor es especial para dirigir, para pastorear, para estar frente a una organización. No todo el mundo lo puede hacer. El Señor Jesús nos habla sobre lo que es ser un buen pastor. En el libro de San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 10, hay unas expresiones del Señor. San Juan capítulo 10. Mire cómo dice la palabra. La palabra dice en el capítulo 10, versículo 2. Lo voy a leer. No sé si... Bien. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Y dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. Qué importante es esto. Vamos a ver algo.
si mi hermana Charina viene por ahí. Vamos a ver algo aquí, hermano. Por lo menos ya. One more time. Personas imitando al pastor. Look at that, look at that. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. He's nice. Oh my God. This is amazing. One more. Oh my God. Yeah, you just made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. Aleluya. Muy bonita la enseñanza, ¿verdad que sí? Eso ocurre en estos grandes rebaños. La oveja aprende a escuchar la voz de su pastor. Es importante que la oveja distinga cuál es la voz de su pastor. Y que se acostumbre a escucharla, porque hay muchos falsos pastores. ¿Sabe que hay mucha gente que son engañadas por personas que hablan muy lindo, le ofrecen muchas cosas hermosas, pero a veces se pagan las consecuencias de seguir un pastor al cual no ha llamado Dios, o acaso algún pastor engañador? Hay que tener mucho cuidado. Yo tuve una experiencia donde fui a visitar a uno de nuestros ministros, está con el Señor ya. Y sabe una cosa, él se había dedicado a criar ovejas. Y me dijo, yo quiero que venga conmigo a donde tengo mis ovejas. Y fuimos a unos corrales que él tenía. Cuando estábamos llegando a los corrales, él me dijo, pasa adelante. Y yo pasé adelante y las ovejas estaban bien pegaditas al corral. Pero cuando las ovejas me vieron a mí, se fueron a lo último del corral. Y aquello me asombró. Le pregunto desde acá a nuestro hermano Juan, hermano, ¿por qué las ovejas me han huido? Y mire, se fueron lejos. Y me dice, porque usted no es el pastor de ellas. Pero ahora verá. Y cuando él se acercó, le tiró un silbido y aquellas ovejas vinieron berreando como esa. Y se acercaron donde él. Y él las abrazaba, él las acariciaba. Oiga, hermano, qué mucho aprendí allí. Lo que es ser un pastor que despida el amor de Dios. Hay 3 pasajes en la palabra que a mí me gustan mucho. El Salmo 23, aunque toda la Biblia me gusta, cada pasaje me gusta, pero el Salmo 23 lo llevo en mi corazón. La oración del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17 y 1 Corintios 13. La excelencia del amor, el gran poema inmortal. El amor es fundamental que el pastor tenga en su corazón.
El pastor que no está lleno de amor no puede ser un buen pastor. Porque cuando hay amor en nosotros, el pastor entonces se compadece de la oveja. Hay ovejas que vienen tristes a la iglesia. Hay ovejas que vienen cargadas a la iglesia. Hay ovejas que se sientan y no sienten deseo de cantar, ni siquiera de orar, ni de hacer nada. Vinieron a la puerta a la iglesia. Pero cuando en el pastor hay amor, el pastor se da cuenta que su ovejita está triste. Va y la abraza, va, se acerca a ella, se le pega a ella, y como es un pastor amoroso, la oveja no lo rechaza, sino que al contrario se acerca al pastor y le abre el corazón al pastor. Necesitamos pastores que tengan corazón de pastor. No cualquier pastor. El Señor está llamando a hombres y a mujeres con corazón de pastor, genuinos. No porque yo sienta ser pastor. Estos no son asuntos de hombres. Estos son asuntos del reino de los cielos. La palabra habla del gran pastor de las ovejas. Que ese pastor esté dispuesto a pasar necesidad, a pasar momentos difíciles y aún a dar su vida por las ovejas. El Señor lo hizo por nosotros. Nosotros nos llamó ovejas y Él estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas. Cuando Dios llama, Dios confirma que el llamado lo hizo Él. Uno conoce. Imagínense, mi esposa y yo nos criamos dentro de la iglesia. Hemos tenido, por gracia del Señor, grandes pastores. Pastores, el primero que tuvimos tenía un segundo grado de escuela. Segundo grado. ¿Y sabe qué? Llegó a ser doctor en divinidades. Maestro del Seminario Defensores de la Fe de Puerto Rico. El más grande que había en Puerto Rico, con un segundo grado, pero con una unción del Espíritu terrible. Porque lo importante es que cuando Dios llama, la persona llamada le diga: Dios, yo no me muevo si tú no vas conmigo. Yo no voy a aceptar ese pastorado si tú no estás conmigo. Esto es un pastorado sacrificado, pero es un pastorado donde la persona que lo va a ejercer tiene que estar agarrado del Señor, del pastor de los pastores. Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la palabra y meterse en la palabra, para que cuando hable a las ovejas, le hable la palabra de acuerdo a la necesidad, que a través de él o de ella, el Espíritu Santo, que conoce nuestras necesidades, Él va a obrar en cada una de esas necesidades. Es muy importante que sea así. Dios me ha dado la bendición de nombrar muchos pastores, de dirigir a muchos pastores, de estar con ellos, de aconsejar a muchos pastores, ya que nos criamos en ese ambiente pastoral. Recuerdo que cuando estábamos en el campo misionero, en una iglesia de niños, y recuerdo que le dije al que estaba a cargo en ese momento de los niños si quería ser el pastor, y me dijo: no, yo no puedo pastorear a esos niños. Y en ese grupo habíamos varios líderes, pero había uno allí que era el que acompañaba a aquellos grandes líderes. Créanme, estamos hablando de personas en la República Dominicana bien importantes. Y él se quedó por allá mientras acá hablábamos y nos poníamos de acuerdo cómo íbamos a trabajar con esos niños. Cuando terminamos la reunión, recuerdo que salí afuera y el hermano se me paró al lado. El Espíritu Santo me dijo: ese va a ser el pastor de la iglesia. Yo lo miré y yo dije: bueno, Señor, tú eres el que sabe. Y le dije: hermano, el Señor me muestra que usted va a ser el pastor de la iglesia. Y me miró así y me dijo: no, hermano, yo no, mire, si yo estoy por allá en la capital y yo tengo mi negocio por allá y yo estoy haciendo un trabajo y mi familia están allá, yo no voy a ser el pastor. Yo dije: bueno, el Señor me dijo que era usted, yo no sé qué va a hacer el Señor con usted.
Y me fui. Hermanos, pasaron 2 años. Seguimos trabajando con aquella iglesia de niños. La iglesia siguió creciendo, pero estábamos en un lugar donde se estaba cayendo la iglesia. Nosotros le habíamos pasado a esa iglesia en República Dominicana la propiedad que teníamos, se la habíamos regalado a ellos para que ellos hicieran la iglesia. Pero a los 2 años, el Espíritu Santo se le metió por dentro a ese hermanito. Y le dice al pastor de la iglesia donde él acudía en la capital, le dice: pastor, yo quiero ir a construir la iglesia de los niños. Yo quiero ir a construir, y después que yo la construya, regreso para acá. Amén. El pastor se alegró mucho de que alguien de la iglesia pues quisiera construir ese templo. Y fueron a la ciudad de Naguas, y allí, ¿sabe qué? Construyó en 3 meses, construyó un templo bellísimo. Pero le pasó una cosa, que antes, cuando iba a salir, trató de irse y no pudo. Me llamó y me dijo: hermano, no puedo irme, porque es que yo quiero ser el pastor de la iglesia. Lleva muchos años, 8 o 10 años, está allí pastoreando aquella iglesia de niños, hermanos. Y vemos la gloria de Dios, porque el llamado fue de Dios. Y cuando Dios llama, Dios respalda. Ahora, si Dios no está en el asunto, hay que tener cuidado. Pero cuando Dios está en el asunto, ahí comienza el gran pastor de las ovejas a obrar. Porque el dueño de la obra es el Señor. Jamás podemos apoderarnos de lo que no es nuestro. La iglesia es del Señor. Él dio su vida. Nosotros somos administradores y seguimos las instrucciones del Señor, que cada día nos las da nuevas. Porque no podemos venir aquí y expresar si el gran pastor de las ovejas no nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y que lo diga el hermano Cintrón. Muchos años de experiencia. Bueno, a veces cuando uno está conectado con el Señor y tiene que dar un mensaje, lo da donde sea. Pero estoy seguro que el hermano Cintrón, antes de ir a predicar un mensaje, ora al Señor para que Dios le ilumine. Igual que el hermano Enrique, igual que el pastor ya. ¿Sabe? Porque nuestro pastor y el que nos dirige a nosotros está en el cielo. Y a Él tenemos que responder. Y vendrá un día donde estaremos con el Señor para siempre. Hay unas palabras finales que yo quiero leerle. Lo encontramos en 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Vamos a ver lo que le dice el Señor a los pastores, que en este día estamos reconociendo, pero a los que estamos aquí también. Esto nos anima. Y a veces pensamos que ya hemos terminado el trabajo y algo que a mí nos resta, pastor. Dice desde el versículo 2 en adelante, mire cómo dice la palabra del Señor. En 1 Pedro capítulo 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Aleluya! Yo le he hecho parte de mí. Por eso sigo ejerciendo el llamado que Dios nos ha dado. Por eso, pastores, no importa que a veces nos sentimos cansados. Oh, ¿cómo no? Los años nos pesan. Y quiero decirle a las ovejas, tengan paciencia con los que pasamos de 50 años. De 15. Sí, porque créanme, las fuerzas no son las mismas. Porque a veces la gente dice, si yo fuera pastor, yo haría así. Si yo fuera pastor, yo haría en esta forma. Pero no eres el pastor. Y hay que dejar que el pastor desarrolle su visión de acuerdo a como el Espíritu
la D. ¿Sabe qué? Yo he estado en todas las posiciones en la iglesia, en nuestra iglesia. Y una vez le dije al pastor, pastor, yo creo que hay que bregar en una forma aquí, en esta área. Y lo que me dijo fue, pues, ¿sabes qué? Te vienes a trabajar conmigo. Tú vas a ser un pastor aquí asociado. Y el susto que me di, por poco me caigo patas arriba, como decimos en Puerto Rico. Oiga, ¿sabe? Porque yo pensé que era fácil. Pero, ¿sabe? Mi esposa, estábamos criando muchachos pequeños. Oiga, y yo me pasaba metido en la iglesia. Yo me llevaba a mis 3 niños y los metíamos allí en la iglesia. Y allí hasta las 10, hasta las 11 de la noche. Y el último que nos íbamos de la iglesia éramos nosotros. ¿Verdad, pastor? Que somos los últimos que salimos de la iglesia. Mientras las ovejas se van, todavía el pastor está cerrando y buscando y a ver qué falta. Ese es el pastor que tiene un corazón de pastor y que le responde al Señor. Nosotros en este día nos alegramos porque esta pareja, Pedro y María, han decidido tomar el arado en la mano. Alabanza. Aleluya. Van a probar. Ellos no lo saben todo. ¿Saben? Todavía yo estoy aprendiendo. Y los que estamos aquí, pastores, ahí estamos aprendiendo. Pero poco a poco van aprendiendo. Van a tener momentos difíciles, van a tener momentos en que pensarán, ¿para qué yo me habré metido ahí? Van a pensar que todo no le está saliendo bien. Ay, pero es que la gente dice, a veces los pastores pensamos así, es que parece que no le caigo bien a los hermanos. Es que, mira, yo trabajé a esta pareja, porque nos pasa mucho, ¿verdad, pastor? Los trabajamos y se nos va con otro. Pero, ¿sabe? Yo aprendí algo. Nosotros trabajamos para llevar almas al cielo. Y si el Señor me llamó a pastorear a las 5, pues no tengo que pastorear a las 10, menos problemas a veces tenemos. Pero posible, el Señor nos ha llamado a pastorear 100 o 200, como hay muchos que pastorean, muchos miles. Pero Dios capacita y da de acuerdo al pastor, a esa capacidad que el pastor tenga para pastorear. No se preocupe si son muchos o son pocos, pero de acuerdo a cómo Dios le haya dado la capacidad, así mismo Dios va a traer las ovejas a este lugar.